Buenas tardes, tengan un bendecido sábado. Esta tarde estamos en el sábado 29 de marzo de 2025. Vamos a empezar a estudiar la lección del próximo trimestre. Y el título es Alusiones, Imágenes y Símbolos, y como subtítulo es Cómo estudiar la profecía bíblica. Y vamos a hacer una introducción y van a ver por qué. Ahora, ¿qué es la profecía? Y claramente es el anuncio que Jehová, el único Dios verdadero, hace por medio de sus profetas sobre los acontecimientos futuros, lo que va a suceder en el porvenir. Y por ejemplo, en Isaías 44, de 6 al 8, leemos lo siguiente: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Fíjense que Jehová anunciaba que Él es el Rey de Israel e iba a ser su Redentor, Jehová de los ejércitos. Y dice yo, una persona singular, porque Jehová siempre se presenta como una persona singular, porque es una persona singular. Dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. ¿Quién puede anunciar esto? Solo Jehová. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Entonces, la profecía es el anuncio de Jehová, el único Dios verdadero, porque no hay otro. Y la profecía se enfoca especialmente en lo que sucedería con el pueblo de Dios. Y en este tiempo, con su iglesia, con las vírgenes que saldrían a recibir al esposo, a las que el librito abierto les amargaría el vientre. Y las vírgenes, a las que Jesús anunció que en este tiempo es semejante al reino de los cielos, la iglesia remanente, y en medio de las cuales se cumplirían las palabras del sermón profético, las palabras que abarcan 4 periodos de tiempo. Entonces, y ese pueblo somos nosotros, por eso es importante que entendamos las profecías porque hablan de nosotros. Entonces, Jesús anunció que habría un periodo de tardanza desde que las vírgenes salían a recibir al esposo, el periodo en el que las vírgenes se dormirían, hasta que son despertadas por el clamor de medianoche. Y estaría el principio de dolores, un tiempo que Jesús llama principio de dolores, el periodo en el que brotarían las hojas de la higuera. Veríamos las señales que nos mostrarían que la nuestra es la última generación, y ese sería el tiempo de purificamiento de las vírgenes, el tiempo en el que la mujer vestida de sol volvería a dar luz. ¿A quiénes? A los 144.000 sellados del pueblo adventista. ¿Por qué? Porque desde que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra, no habría vuelto a dar a luz hijos, pero ahora habría un remanente de la simiente de la mujer. Y después viene el tiempo de tribulación, el comienzo del tiempo de angustia y el tiempo de la predicación del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, con el poder de la lluvia tardía, hasta que llegue el fin. Y finalmente Jesús habló del tiempo de gran tribulación, el tiempo en que serán derramadas las 7 copas de la ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre todos los hombres que hayan adorado a la imagen de la bestia y hayan recibido su marca, porque habrán adorado a Satanás bajo su disfraz cristiano, y Satanás los habrá hecho sus hijos, y serán parte de la simiente de la serpiente. Ese es el tiempo de gran tribulación, y sobre ellos caerán las plagas. Y como Jesús lo dijo claramente en Mateo 25, 1 al 5, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y eso ocurrió con el pueblo adventista. ¿Y qué pasaría? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y llegaron a la condición del ángel de la Odisea. Entonces, por eso es importante que entendamos la profecía, porque los periodos proféticos finales y las señales de los tiempos fueron claramente anunciados por Dios. Entonces, fíjense que voy a achicarlo así lo podemos ver mejor el cuadrito. En 1844, Dios llama al pueblo adventista, le da a comer el librito abierto, el pueblo profetiza por primera vez, el librito le amarga el vientre y
ese pueblo sale a recibir al esposo. Ahí las vírgenes, Dios separa al pueblo adventista de las iglesias caídas. Y hay un tiempo de tardanza, y durante este tiempo las vírgenes se duermen, y si después llegan a estar en el estado del ángel de la Odisea, hasta que finalmente entra el hombre de la escobilla. Y este es un evento muy importante que Dios le mostró a Guillermo Miller y a Elena de White en sus visiones, y Satanás lo ve. Por eso empieza a brotar las hojas de la higuera, porque Satanás se apura a prepararse justamente para el día de la batalla. Y estas son señales que nos muestran que la nuestra es la última generación. Y cuando el hombre de escobilla completa su obra, se empieza a escuchar el clamor de medianoche en medio de las vírgenes para que se preparen y ven iluminado el camino a la ciudad de Dios. A este periodo Jesús lo llamó principio de dolores. Y cuando las vírgenes sensatas llegan al final del camino y entran con el esposo a las bodas, va a haber 144.000 columnas del templo de Dios. Y ahí finaliza este periodo, porque la mujer vestida de sol ya habrá dado a luz al remanente que irá con Jesús a la batalla, a los adventistas que reciban el sello de Dios. Y después cae el primero juicio de Dios y empieza el tiempo del fuerte pregón y el tiempo de tribulación. Y cuando llega el fin, y hay una gran multitud del templo de Dios, que también es hecha parte del templo de Dios y la esposa del Cordero, nosotros vamos a ver que Dios permite que Satanás simule la segunda venida y va a venir el anticristo. Y lo vamos a ver al anticristo venir. Los que reciben la marca de la bestia serán postrados ante él y lo van a adorar, diciendo Cristo ha venido, Cristo ha venido. Y ahí van a empezar a caer las 7 últimas plagas sobre quienes, sobre los que estén adorando a Satanás, llamándolo Dios y Cristo. Y es el tiempo de Agustín y Jacob hasta que Dios libera a su pueblo en la 6ª plaga. Y después cae la 7ª plaga. Y después viene Jesús. Ahora, esto es lo que va a pasar. Tardanza, principio de dolores, tribulación y gran tribulación, como Jesús lo anunció en su sermón profético. Y después vamos a dedicarnos a ver las señales de los tiempos. Y fíjense que esto es importante. Si a partir del año 1844 el reino de los cielos, semejante al pueblo adventista, al que Dios separó de las iglesias protestantes caídas en manos de Satanás, las iglesias querían la obra del falso profeta del Apocalipsis. Entonces, nos encontraríamos en serios problemas. ¿Por qué? Porque Satanás y sus siervos se enfocarían ¿en qué? Enfocarían todas sus fuerzas en buscar impedir que el pueblo adventista cumpla su misión. Todo el enfoque de Satanás a partir de 1844, ¿dónde estaría? En el pueblo adventista, para hacerlo fracasar. Y esa obra, la de Satanás y sus siervos, es la que llevaría a todas las vírgenes dormidas a estar en la triste condición del ángel de la Odisea. Ahora, y uno se pregunta, ¿había previsto Dios este hecho? Y la respuesta es clara, sí. Y había empezado a anunciar por medio de sus profetas, y especialmente en las palabras proféticas de Jesús, lo que ocurriría a partir de 1844 y en este tiempo justamente que va hasta la separación entre trigo y cizaña en el reino de los cielos, en el campo de padre familia, lo que sucedería con el pueblo adventista. Y no solo eso, en la profecía de Apocalipsis, Dios anunció que por medio de un nuevo profeta, que Él nos enviaría en este tiempo, nos anunciaría la parte de la profecía del Apocalipsis que había quedado cerrada y no había sido escrita por Juan, que son las cosas que los 7 tronos han dicho. Y ese profeta es Elena de White, como leemos en Apocalipsis 10:4. Cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, porque hay una serie de 7 eventos adicionales a las trompetas, a las plagas, a los sellos, a los anuncios, hay una nueva serie de 7 que es parte de la profecía del Apocalipsis, pero ¿qué se le dice? Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 tronos han dicho y no las escribas. ¿Por qué? Porque Dios les anunciaría en el tiempo del fin, cuando el librito estuviera abierto. Porque el que anuncia los 7 truenos, porque salen de su boca, tiene la mano del librito abierto. Y eso ocurre en el tiempo del fin, cuando las profecías cerradas y selladas hasta el tiempo del fin son abiertas. Entonces, Dios que está anunciando, en el tiempo del fin voy a anunciar lo que los 7 truenos han dicho. Y como leemos en uno de los mensajes de Elena de White de 1900, dice ella, los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados. Y en esto ella hace referencia a la predicación del pueblo adventista hasta 1844.
pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra. Y ella está hablando de los 7 truenos en este mensaje, ¿no? Ahora, ¿cuándo se cumplirían las palabras de los 7 truenos? Como lo veremos en nuestro estudio de este trimestre, se cumplirían en el tiempo de proyectamiento de la última generación del pueblo adventista, el tiempo cuando comprenderíamos sus palabras. Y, como podemos ver en el siguiente gráfico, ya se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque los 7 truenos ocurren durante el periodo que es principio de dolores, durante el tiempo de proyectamiento de la última generación de la iglesia adventista. Entonces entra el hombre de escobilla, empieza a brotar las hojas de la higuera, también se empieza a cumplir lo que los 7 truenos han dicho, y cuando nos damos cuenta, y el hombre de escobilla termina de ordenar todas las joyas en un nuevo cofre y en un nuevo orden, de modo que brillan 10 veces más que antes, entonces, cuando Dios hace esa obra, su siervo empieza a despertarse, y Dios los envía a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, a despertarlos, a proclamar el clamor de medianoche, y a mostrarles en qué tiempo están viviendo. Y lo que tienen que hacer para estar preparados para ir con Jesús a la batalla de Armagedón, cuando empiece el tiempo de angustia. Entonces, por eso, hay 3 series que ocurrirían en tiempo de la última generación: los 7 truenos, las 7 trompetas y las 7 copas, como dice el juez. Porque van a sonar un trueno tras otro, después una trompeta tras otra, y después van a ser derramadas una copa tras otra. Entonces nosotros tenemos que conocer esto. El pueblo adventista tiene que conocerlo, porque son profecías por el pueblo adventista, pero no las conoce porque el ángel de la Odisea está dormido, las vírgenes están dormidas y se creen ricas. Como leemos en Amós 3:6, es la promesa de Dios, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Qué pasaría con el pueblo adventista? Tardándose el esposo. ¿Por qué? Porque el pueblo adventista no habría completado su primer trabajo y no le preparaba el camino. Todas las vírgenes se dormirían, cerrarían sus ojos a la luz de sus lámparas, quedarían indefensas y llegarían a estar en la condición del ángel de la Odisea. Por eso, una de las tareas más importantes de Elena de White era traernos las profecías que nos mostrarían lo que ocurriría en nuestro medio en el tiempo de tardanza, cuando todas las vírgenes se durmieran, y cuál llegaría a ser nuestra condición. Como Jesús lo había anunciado, en ese tiempo el enemigo entraría en el campo del Padre Familia y sembraría en nuestras mentes el terreno del campo, la semilla de la cizaña. Como leemos en Mateo 13, 24 a 25. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, ¿qué pasaría? Las vírgenes estaban dormidas y hasta que no fuera sembrado nuevamente la verdadera semilla de trigo, no empezarían a crecer juntos el trigo y la cizaña. Porque Satanás ya completó su obra, pero no puede hacer germinar la semilla de la cizaña en nuestros corazones hasta que escuchemos el mensaje de Elías y sea sembrada la verdad en nuestros corazones. Y eso lo estudiamos el trimestre pasado, porque estudiamos justamente esta parábola donde Jesús dice que esto ocurre en el fin del siglo, cuando son separados el trigo y la cizaña en el campo del Padre Familia. Y entonces los justos, el trigo, resplandecen como el sol al comenzar el tiempo de angustia. Entonces, ¿pero qué haría Satanás y sus siervos? ¿Qué harían? Primero, nos dejarían oscuras, sin profecía, porque el pueblo adventista no conocería la profecía, haciendo guerra al estudio de la profecía del Apocalipsis y ocultando las profecías que Dios nos anunció por medio de Elena de White. Y en esta lección, fíjense, se habla de profecía, pero brillan por su ausencia justamente las profecías que le muestra al pueblo adventista dónde está. ¿Y qué dice Elena de White respecto a esto? ¿Qué le mostró Dios? Y leemos El conflicto de los siglos, página 390. Dice Elena: a San Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra. ¿Dónde están los mensajes finales? En la profecía del Apocalipsis.
ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de la destrucción. Porque el que desata o permite que empiece a germinar el trigo de cizaña es el mensaje de los tres ángeles. Pero la plena predicación, la verdadera predicación, no lo que se está predicando en nuestra iglesia. Y agrega Elena, fueronle revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia. ¿Para quién es la profecía del Apocalipsis especialmente? Para la última iglesia. ¿Cuál es la iglesia remanente? El pueblo antista, pero especialmente ella está hablando para la generación que va a vivir al final del tiempo, la última generación de la iglesia remanente, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad, fíjense, y nosotros estaríamos ¿dónde? En el error, porque el ángel de la Odisea está en el error, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. ¿A quiénes? A los que se volviesen del error a la verdad. A los que permaneciesen en el error, no. Y agrega Elena, nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra, Y se pregunta, ¿por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Y contesta ella, es resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Porque si nosotros llegamos a entender la profecía del Apocalipsis, llegamos a comprender cómo se cumplió en la historia la profecía de las 7 iglesias, no nos puede engañar. Entonces, ¿qué busca Satanás? El engañador. Quiere que no estudiemos la profecía. Entonces, y agrega Elena, por esto Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría el estudio del Apocalipsis, porque en nuestra iglesia, cuando se habla de estudio de Apocalipsis, se presenta falsa profecía, no la verdad. Y al que quiere estudiarla, le hacen guerra. Por eso Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardase las palabras de profecía. Porque nuestra misión es guardar las palabras de profecía para que Jesús venga. Pero antes de poder guardarlas, tenemos que leerlas o oírlas. Y después Elena agrega lo siguiente, Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. ¿Y dónde estaba haciendo esa fuerza? En la iglesia adventista. Y agrega precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Que el pueblo adventista quede oscura, sin profecía. Porque la antorcha que alumbra el lugar oscuro es la palabra profética más segura, la luz que Dios nos dio. ¿Y qué pasaría además? Se encenderá, dice ella, un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. O sea, si comprendemos la profecía que Dios nos dio, anunciando lo que pasaría en nuestra iglesia, Satanás no nos puede engañar. ¿Qué tiene que hacer? Dejarnos sin profecías a oscuras. Y luego, después de dejarnos sin profecías, junto con la semilla de la cizaña, que es la imagen del falso Jesús, el engañador y el testigo falso, el disfraz de Satanás, la bandera de Satanás, que sería introducida en nuestra iglesia, sería introducida también la falsa profecía creada por Satanás para engañar al pueblo adventista. Y Dios se lo reveló y ya fue clara. Testimonios para los ministros. Páginas 409 y 410 dice ella. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. ¿Qué pasaría? Ministros adventistas trabajarían ¿para quién? Para el enemigo, no para Dios. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. ¿Y quién es el Dios del mundo? Satanás. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás. Y por sus acciones dicen, no este, sino a Barrabás. Y agrega Elena, presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar.
Entonces, ¿cuál es la unidad por la que obró Cristo? Para que nosotros estemos unidos a Él y a su Padre. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, para que seamos parte del templo de Dios. Y esa es la promesa para el pueblo antista. Satanás, ¿qué quiere hacer? Impedirlo. Y quiere que lo alberguemos a Él en vez de al verdadero Jesús. Y agrega Elena, albergue al engañador y al testigo falso. ¿A quién? A Satanás, el falso Jesús. Una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Y agrega, Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. Y justamente, pero el que lo abraza a él, Satanás lo engaña y lo sigue, él cierra los ojos. Y Elena agrega lo que Dios le mostró. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. ¿De dónde se predicaría la falsa profecía en nuestra iglesia? Desde el púlpito. Desde nuestros púlpitos. No se predicaría la verdad. Se predicaría la mentira. La falsa profecía creada por Satanás. Y además agrega, si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. ¿Qué va a pasar con los ministros fieles? Finalmente, en la última generación, no quedaría ninguno predicando desde el púlpito. ¿Por qué? Porque lo sacarían. O si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Porque estaría pasando lo mismo con el pueblo antista que lo que pasaba con el pueblo judío en el tiempo en el que rechazaron a Jesús. Ahora, fíjense, todo esto que dice Elena de White es muy duro. Ahora, ¿pero cómo sabemos si Elena de White es un verdadero profeta de Jehová? Como Dios mismo lo anunció. Lo sabríamos por el cumplimiento de las palabras de sus profecías. Fíjense lo que leemos en Deuteronomio 18, 20 y 22. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y agrega Dios, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, si aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Ahora, si no se cumple lo que dice el profeta, ni acontece, lo que anunció es palabra que Jehová no habló. Con presunción habló tal profeta, no tengáis temor de él. Entonces, fíjense, esto es importante. Si Dios por medio de Elena nos anunció lo que pasaría en nuestra iglesia y se cumple, quiere decir que Elena es un verdadero profeta, y si no, no. Entonces, si Elena es un verdadero profeta, desde nuestros púlpitos, y el folleto de la lección de la escuela sabática es el púlpito de mayor alcance, se debe estar adorando a ¿quién? Al engañador y al testigo falso, al falso Jesús, llamando a Satanás Dios y Cristo, y es un tema muy delicado esto. Y se debe estar predicando la falsa profecía encendida de la infernal tea satánica. Eso es lo que vamos a escuchar desde nuestros púlpitos, y vamos a ver el folleto de lección. No vamos a ver la verdad, ni la verdadera profecía. Y lo que nosotros haremos en el estudio de estas lecciones será presentar lo que se le oculta al pueblo adventista. ¿Qué cosa? La verdadera profecía y los eventos que son el cumplimiento de la profecía, que son la verdad presente para el pueblo adventista. Que, como Dios le mostró a Juan en la visión de la pequeña Grey, la manada pequeña, el pueblo adventista estaría pereciendo por falta de alimento espiritual, por falta de la verdad presente, porque estaría sin profecía. Y leemos en Primeros Escritos, página 48 al 50, ahí está la visión. Dios le mostró a las hambrientas ovejas que perecían por falta de alimento espiritual. Dice Elena, me fue tan penoso el espectáculo de las pobres almas moribundas por falta de la verdad presente, porque la verdad presente es alimento espiritual, y el de algunos que, a pesar de profesar creerla, las dejaban morir. Porque habría personas que sabrían que al pueblo adventista lo están dejando sin profecía y no harían nada. Y agrega Elena, vi que la obra que Dios estaba haciendo rápidamente en la tierra, va preparando a sus mensajeros como el hombre de escobilla, y va pronto a ser abreviada en justicia, y que los mensajeros deben correr velozmente en busca de las ovejas descarriadas.
¿Por qué? Porque cuando Dios terminara de preparar a sus mensajeros y les mostrara ese espectáculo que brillaría 10 veces más que antes, porque las joyas serían puestas en otro orden, porque en 1844 se equivocaron, y no solamente en otro orden, sino que en un cofre mucho más grande y más hermoso que el anterior, porque cada una estaría en su perfecto lugar. Esa luz brillaría 10 veces más que antes y veríamos iluminado el camino a la ciudad de Dios, porque comprenderíamos correctamente las palabras de la profecía. Y las lecciones de este trimestre nos ayudan a ver el claro cumplimiento de la profecía, dado que la verdad presente por el pueblo adventista brilla por su ausencia en todas ellas. Entonces, cuando uno le da un vistazo a todas las lecciones de este trimestre, lo que se enseña, y no aparece la verdad presente para el pueblo adventista, porque se cumple la profecía. Entonces, la verdad presente no está, pero sí está la falsa profecía. Por eso nosotros trataremos de suplir esa falta, nos enfocaremos en mostrarle a nuestros hermanos cuál es la verdad presente para el pueblo adventista. Y después de esta introducción, que era importante que contemos lo que está pasando, vamos a empezar estudiando la lección 1, que es titulada Algunos principios de interpretación profética. Pero antes de hablar de principios de interpretación profética, debemos hablar de la identidad y de la misión del pueblo adventista, porque ese es el fundamento de la verdad presente para el pueblo adventista. El pueblo adventista es un pueblo profético y tiene una identidad y una misión muy claras, definidas en la ley de Moisés. Fíjense, desde ahí está definida. En los salmos y en los profetas, y especialmente en las palabras de Jesús y la profecía del Apocalipsis. Porque en todos estos lugares encontramos justamente referencias a la obra que tendría que hacer el pueblo adventista al tiempo de la última generación. Vamos primero, por lo tanto, a hablar de la identidad del pueblo adventista. El pueblo adventista es el remanente del pueblo que no es pueblo, con el que, en el tiempo de la última generación, Jehová llamaría a celos a la última generación del pueblo de Israel. Eso es lo que Dios anunció en el cántico de Moisés. Porque los últimos que van a entrar al reino de Dios en el tiempo de la última generación van a ser los descendientes de ¿quién? De Jacob. Y como leemos en Deuteronomio 32:21, Jehová dice, ellos me volvieron a celos con lo que no es Dios. Porque antes acaba de decir que adoraron los demonios y no a Dios, adorando a los ídolos. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Con quién? Con el ángel de la Odisea. Porque el primer llamado de Dios va dirigido al ángel de la Odisea, que es desventurado, miserable, pobre, está ciego y desnudo. Y Pablo, haciendo referencia a estas palabras del cántico de Moisés, en Romanos 10, 19 al 21, dice lo siguiente. También digo, ¿no ha conocido este Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato y no entendido, ¿no? Os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y en Romanos 11, Pablo termina su explicación diciendo lo siguiente, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿quiénes van a entrar primero? El remanente, el pueblo adventista, los que reciben el sello de Dios, después la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia, y finalmente recién ahí va a ser llamado a celos el pueblo judío. Y luego dice que haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y el pueblo adventista es el pueblo con el librito abierto, profetizó por primera vez, anunciando la segunda venida de Jesús, y el librito le amargó el vientre porque no había comprendido correctamente las profecías y no le había preparado el camino a la venida de Jesús porque no conocía la verdad, no había predicado la verdad. Y como leemos
en Apocalipsis 10, 8 al 10, porque esta es la profecía que se cumplió con el pueblo adventista. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Y por qué estaba abierto el librito? Porque había llegado el tiempo del fin. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, porque eso es lo que pasó con el plantista. Y era dulce en mi boca como la miel, y esperaron la segunda venida. Pero cuando lo he comido, amargó mi vientre. Y eso lo cumplió el plantista. Y Dios usó esto para separar al polantista de las iglesias caídas. Por eso el polantista son las vírgenes que salieron a recibir al esposo, a las cuales es semejante en nuestro tiempo el reino de los cielos. La iglesia remanente, como Jesús lo dijo en su sermón profético, Mateo 25:1. Entonces, en el tiempo del cumplimiento de las palabras del sermón profético, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Esa es la identidad del pueblo adventista. Ahora, ¿cuál es la misión del pueblo adventista? El pueblo adventista es el pueblo que recibió la misión de profetizar de nuevo para preparar el camino a la segunda venida del Santo, el verdadero Jesús. Porque el conocimiento del verdadero Jesús se perdió cuando fue echada por tierra la verdad, a fines del siglo XIII. Apocalipsis 10, la última parte que leímos, y 11, el versículo 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Y a quién le dice eso? Al que comió el librito abierto y el librito le amargó el vientre. Entonces el pueblo adventista es el que en la profecía se le da la misión de profetizar de nuevo, pero ahora conociendo la verdad, después de haber leído, oído las palabras de la profecía del Apocalipsis. Por eso, para poder hacerlo, en primer lugar, deberíamos leer y oír las palabras de la profecía del Apocalipsis, en la que se encuentran las que se encuentran, acá hay una S que está de más, las instrucciones que debemos seguir para preparar el camino a la segunda venida del Santo, el verdadero Jesús, como Dios le mostró en el Juay, está en Testimonios para los Ministros, página 113. El libro del Apocalipsis inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. ¿A quién le da esa orden Dios? A nosotros, a los que tenemos que profetizar de nuevo. Bienaventurado el que lee, o sea, el que estudia la profecía del Apocalipsis, y los que oyen, llegan a entender las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, o sea, guardan las palabras de la profecía, porque el tiempo está cerca. Y agrega Elena: cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran rabiamiento. ¿Pero qué haría Satanás? Guerra al estudio del Apocalipsis. Y leemos en Apocalipsis 22, 6, 7, cuando Jesús anuncia que esto lo comprendería la generación que viera su venida. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, ¿a quiénes? A los que deben profetizar de nuevo para preparar el camino, las cosas que deben suceder pronto. Y agrega Jesús: y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que yo encuentre guardando las palabras de la profecía de este libro. ¿Y quién es el encargado de guardarlas? El pueblo adventista. Como Jesús lo anunció 7 veces, cuando comprendiéramos la profecía de las 7 iglesias, lo que el Espíritu dice a las iglesias, podríamos comprender el resto de las palabras de la profecía del Apocalipsis. En este caso pusimos la última vez que Jesús repite esto, Apocalipsis 3:22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense, y esto es interesante porque sería posible únicamente en el tiempo de la última generación, cuando las vírgenes dormidas hubieran llegado a estar en la condición del ángel de la Odisea. ¿Cómo podríamos comprender lo que el Espíritu dice a las iglesias? Podríamos comprenderlo viendo la historia del cumplimiento de la profecía sobre cada una de las iglesias, incluyendo la profecía sobre el pueblo adventista, ya que en nuestros días se trata de profecías cumplidas. De ese modo podríamos comprender el significado de cada uno de sus símbolos, como por ejemplo quién es la mujer Jezabel y cuál es su doctrina,
la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás, la doctrina que es la semilla de la cizaña, la semilla de la cual nacen las plantas cizaña, o sea, los hijos del diablo. Y como dice Elena, Evento de los Últimos Días, página 15, debemos ver la historia y el cumplimiento de la profecía, es un deber nuestro, porque si no, no podemos comprender la profecía. Para estudiar las operaciones de la providencia y los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. O sea, sin ver en la historia lo que pasó, seguiríamos a oscuras. Eso nos permitiría comprender el resto de la profecía del Apocalipsis y el por qué debemos estudiar y arreglar nuestras lámparas para que los dos testigos vuelvan a vivir. Y la revelación que Dios le dio a Juan nos ayudaría a comprenderlo, como leemos en Primeros Escritos, página 220. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia, sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. Dios le mostró esto a Juan, ¿sí? ¿Qué le dice? Que las Biblias que tenemos nosotros, la Biblia que lleva a nosotros, no tienen las palabras de él, porque hay otras palabras, no que no fueron inspiradas por él. ¿Por qué? Porque los sabios que cambiaron las palabras, ¿qué estaban buscando? Pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro, porque la Biblia era muy clara, e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. ¿Qué hicieron los sabios de Roma? Reflejaron en nuestras Biblias la tradición de Roma, especialmente en el Nuevo Testamento, porque como dice Pablo, en Romanos 3, 1 y 2, Dios le encargó al pueblo judío el mantener justamente las palabras del Antiguo Testamento, y esas no fueron cambiadas. En nuestras Biblias sí, como podemos ver que se van cambiando, y lamentablemente uno de los que los cambia son nuestras casas editoras, porque ahora en nuestra lección se usa una versión de la Biblia que cambia el Antiguo Testamento. Y es triste, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia ahora se está enseñando la tradición de Roma y se usa las palabras sabios de Roma para enseñar las doctrinas de Roma. Porque en nuestro medio están los lobos vestidos de ovejas. Ahí eso lo vamos a ver que Dios le mostró a Juan en sus visiones que estaría ocurriendo. Y como en eso la profecía del Apocalipsis, ¿qué pasaría con los dos testigos? Que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando haya acabado su testimonio, porque iban a profetizar en manos de los miembros de la iglesia del desierto por los 1260 años en que Dios les sostendría, y porque cuando Roma asesinaría al remanente del pueblo que conocía a su Dios, ¿qué pasaría? La bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea, ¿qué hizo? Quemó los últimos ejemplares de la Biblia de la iglesia del desierto. ¿Y qué quedaron? Sus cadáveres, la Biblia católica. Los ejemplares de la Biblia católica crean siglo IV. Estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Pues está hablando de la Gran Babilonia que se llama también Sodoma y Egipto, que es el reino del príncipe de este mundo, donde también nuestro Señor fue crucificado. Porque la Gran Babilonia es el santuario, es el antitipo del atrio del templo donde está el altar de sacrificio, donde tienen que morir los pecadores y Jesús murió tomando nuestro lugar, en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Y agrega, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Y aquí está hablando de las vírgenes sensatas, el pueblo al que Dios le envía el profeta Elías y le dio la misión de profetizar de nuevo. ¿Qué van a hacer? Verán sus cadáveres por 3 días y medio. Esto es una profecía. 3 días y medio corresponde a 3 años y medio, que es el tiempo de la predicación de Elías. Entonces, ¿qué tendría que hacer el pueblo adventista? Tendría que no ver, estudiar los cadáveres por un periodo determinado. Y esta es la misión del pueblo adventista. Y los adventistas que leen y oyen las palabras de profecía tienen que hacer esto, porque tienen que guardar las palabras de profecía. O sea, estudiarán a los cadáveres de los dos testigos por un tiempo equivalente al del mensaje de Elías y no permitirán que sean sepultados. ¿Quiénes querrían sepultarlos? Los adventistas que se unirán al ecumenismo. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra.
Y esta es la obra del ecumenismo, para la cual las mujeres de la tierra tienen que reconocerse unas a otras como adoradoras del mismo Dios y como formando parte del mismo plan divino, cosa que ya hicieron nuestros dirigentes. ¿Y qué pasaría al final de este periodo de estudio? Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies porque volvieron a la vida y volvieron a dar un testimonio verdadero, y cayó gran temor sobre los que los vieron, porque las vírgenes arreglaron sus lámparas y se dieron cuenta de cuáles son las palabras de Dios y cuáles no. Y ahora esa luz ilumina el camino a la ciudad de Dios, porque escuchan el verdadero evangelio y conocen la verdadera profecía. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, simbólicamente. Y subieron al cielo una nube, como Elías, porque sube en manos de las vírgenes sensatas que recorre el camino angosto y predica el mensaje de Elías. Y sus enemigos los vieron. Y esto va a pasar. Y habríamos en ese momento recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra, y los dos testigos estarían dando el mismo testimonio que las manos de la iglesia del desierto, porque habría nuevamente un pueblo que conocía a su Dios. Y como Dios le mostró claramente al pueblo antista, ellos lo sabían, como leemos en Primeros Escritos, página 135, en la introducción a la gran controversia entre Cristo y Satanás. Deduzco pues que la predicación y la creencia en el evangelio primitivo, tendríamos que creer el verdadero evangelio, que era el evangelio primitivo, el que creía y vivía la iglesia primitiva, y eran siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron. ¿Qué pasó cuando fue echada por tierra la verdad? Ya nadie más fue hecho parte del templo de Dios y los dones verdaderos se perdieron. Por eso el ángel de Sardis estaba muerto, tenía nombre que vivía porque se llamaba cristiano, pero estaba muerto, porque no conocía al verdadero Jesús ni al verdadero Dios y estaba adorando ídolos en medio de Roma. Los dones se perdieron únicamente por causa de la apostasía y volverán a vivir. Esa es la promesa de Dios con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas, ¿no? Cuando recuperamos el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y como dice Elena White en 1858, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros, porque la de ellos no era la verdadera, porque todavía no conocían la verdad. Entre nosotros la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Porque si no se siembra la semilla de trigo, Dios no derrama la lluvia temprana para que la haga germinar. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Qué les faltaba? Conocer la verdad. Y en 1887, Elena vuelve a decir: cuando el camino esté preparado, porque todavía no estaba preparado, para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Y cuando Dios le mostró que se quedaría preparado, en el tiempo de la última generación, cuando entrara el hombre de escobilla. Por eso sabemos que hay un claro orden en las metas de nuestra misión. Primero, deberíamos recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, cosa que Satanás y sus siervos buscarían impedir, porque sembrarían la semilla de la cizaña, que es la mentira. Y después de eso, en los lugares asolados, el templo de Dios en el tiempo del nuevo pacto, serían reedificados con los vencedores del pueblo adventista. Y finalmente, la tercera etapa, al comenzar el tiempo de angustia, los sellados del pueblo adventista recibirían la lluvia tardía y deberían ir con Jesús a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Por eso acá tenemos en una esquemita las etapas de la misión del pueblo adventista. Primero, tendríamos que reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios. Pero no se haría en el tiempo de tardanza, en el que las vírgenes dormirían. El que nos ayudaría a completar esa obra sería el hombre de escobilla, que tendría que barrer de nuestra mente la suciedad y la basura que habrían introducido los lobos, la comida y la bebida de los borrachos, y además las joyas espurias y monedas falsas que habrían introducido nuestros pioneros en la iglesia. Porque todo ese
esa mezcolanza estaría en nuestras mentes y habría que barrer todo para que solo quede la verdad. Y después de barrer toda la suciedad y la basura, el hombre escobilla tendría que poner un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero en su orden, en hermoso orden, en otro orden, a todas las joyas. Y así, ordenadas, brillarían 10 veces más que antes. Y esa luz, al ver esa luz, daríamos un grito de gozo, nos despertaríamos y ahí empezaría el clamor de medianoche. Y cuando cada uno de nosotros escucha el clamor de medianoche, tiene que decidirse a recorrer el camino angosto que ilumina la luz del clamor de medianoche, como Dios nos mostró en la Juez y Suprema Visión. Y los lugares asolados serían reedificados con las vírgenes sensatas, que llegarían al final del camino y entrarían con el esposo a las bodas. Por eso, al final de este periodo, habría 144.000 columnas del templo de Dios y empezaría el tiempo de angustia. El tiempo de fuerte pregón y los sellados polantistas recibirían la lluvia tardía e irían a predicar el fuerte pregón. Y al final de este periodo, ¿cuál sería el fruto? Habría una gran multitud del templo de Dios, que habrían sido hechas parte de la esposa del Cordero y también estarían vestidos de vestiduras blancas. Y cuando eso llegara a su fin, Dios le permitiría a Satanás simular la segunda venida de Jesús para que todos los que recibieron la marca de la bestia, porque adoraron su imagen, lo adoraron a él, puedan postrarse ante él y adorarla. Y cuando están adorándolo, empieza a caer las plagas sobre ellos. Por eso el polantista tiene muy clara la definición profética, pero como se le oculta la verdadera profecía del polantista, está a oscuras, está sin alimentos espiritual, sin conocer cuál es la verdad presente. Y ahora vamos a dedicarnos a cómo interpretar correctamente las palabras de la profecía. Y para poder interpretar correctamente la profecía, debemos comprender todo lo que Dios anunció sobre cómo anunciaría la profecía. Porque si no entendemos cómo se anuncia la profecía, nos van a engañar. Entonces, tenemos que entender todo lo que Dios anunció sobre cómo anunciaría la profecía por medio de sus profetas y sobre cómo debemos estudiarla, ya que en nuestro medio podemos ver que a nuestros teólogos se les enseña lo siguiente. Primero, un falso método de inspiración de los profetas, en el que presuntamente el profeta elabora el mensaje profético con un objetivo determinado. Y este concepto lo crearon los jesuitas, esto es parte del jesuitismo. En nuestra iglesia se enseña el falso método de inspiración de los profetas que enseñan los jesuitas y un falso método de interpretación de las profecías también. Y vamos a ver cuál es eso. Y por eso vamos a empezar nuestro estudio mostrando todo lo que Dios dijo sobre este tema, empezando por lo que Jehová anunció sobre cómo Él revelaría la profecía. Entonces, esta parte vemos a cómo Jehová revelaría la profecía. Primero, la profecía sería revelada por medio de los sueños y las visiones que Jehová le daría a sus profetas, en los que Él les hablaría. Como leemos en Números 12:6. Y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Entonces, ¿quién hablaría con el profeta? Jehová. En sueños y en visiones. En segundo lugar, el profeta debería comunicarle a sus hermanos las palabras que Jehová le mandara. Y debería hacerlo en nombre de Jehová, diciendo: así dice Jehová. Deuteronomio 18:15-19. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Fíjense qué importante es esto. El profeta no elabora el mensaje. Dios pone sus palabras en boca de él y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, fíjense, ¿de quién son las palabras? De Jehová,
no del profeta. Más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Por qué? Porque el profeta tenía que hablar en nombre de Jehová, diciendo, así dice Jehová. Estas son palabras de Jehová. Por eso vemos que un profeta es un mensajero de Jehová, que no elabora el mensaje, como se le enseña a nuestros teólogos, sino que comunica el mensaje que Jehová, su Dios, le da. Y lo tiene que hacer literalmente, diciendo así dice Jehová. Tercer punto. Jehová anunció que a partir de Isaías daría toda la profecía en lengua de tartamudos, un poquito aquí, otro poquito allá. E incluso la daría por medio de diferentes profetas. Por lo que, para llegar a entenderla, como hace el hombre escobilla después, y veremos, vamos a ver cómo lo hace él, deberíamos hallar todas sus partes, todas las joyas, y ponerlas línea sobre línea, como lo haría en nuestro tiempo el hombre de escobilla. Y leemos en Isaías 28, ¿por qué Dios anuncia esta? Y dice, pero también estos cerraron con el vino, y con cíndera se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, que es un símbolo de que del vino babilonio. Erraron en la visión, tropezaron en el juicio. ¿Por qué? Porque interpretaron mal las visiones y tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no ver lugar limpio. Fíjense, eso es lo que acontece en nuestro tiempo. Jesús dijo que sería la comida y la bebida de los borrachos. La comida y la bebida de la mesa de Jezabel. Por eso Jehová dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A quién? ¿A los borrachos? No. ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Y ahora viene de vuelta diciendo Jehová, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Y parece muy dura esta palabra, pero vamos a ver por qué Dios dice esto. Entonces, ¿por qué lo haría? Por el estado de los dirigentes de su pueblo, que en el tiempo de Jesús y el nuestro, vamos a corregir aquí palabras de más, que en el tiempo de Jesús y en nuestro tiempo, harían un pacto con la muerte, Dios dice. ¿Un pacto de paz con quién? Con Roma y con Satanás. Y no entenderían las palabras de la profecía hasta el tiempo en el que pasara el turbión del azote. En ese tiempo, con la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70, y en nuestros días, cuando llegara el tiempo de la sexta plaga, cuando será espanto entenderlo oído. Y así sigue hablándole Jehová a su pueblo. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo, está hablando de los dirigentes del tiempo justamente cuando Jesús vino, y nuestros dirigentes, que está en Jerusalén, porque Jerusalén es un símbolo de la iglesia remanente. Oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. ¿Y con quién es el pacto con la muerte? Con Satanás, los demonios. ¿Y con quién? Sus siervos. Con la bestia y el falso profeta. Pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable. ¿De quién está hablando? Del verdadero Jesús. El que creyere no se apresure. ¿Y qué estaría pasando? Al verdadero Jesús lo estarían despreciando y pondrían en su lugar, como Dios le mostró en Juan, al enajuay, al engañador y al testigo falso. ¿Para qué? Para poder unirse ecuménicamente con las iglesias caídas.
y de ese modo haría el pacto con la muerte. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán al escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Ahora, ¿qué pasaría en nuestro tiempo? Dios lo reveló claramente, y se lo reveló claramente a Nehuay y a nosotros, porque eso ocurría en el tiempo de la sexta plaga, como dice Apocalipsis 6:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río de Eufrates, porque en la Biblia se habla del gran dragón, símbolo de Satanás, la gran ramera, la gran Babilonia, y el gran río de Eufrates que pasa por medio de la gran Babilonia. Y es un símbolo de los espíritus del demonio que habitan en la gran Babilonia y en los que reciben la marca de la bestia, porque adoran su imagen, porque adoran al engañador y al testigo falso. ¿Y qué pasa? Y el agua de este se secó, como se secó cuando Ciro desvió el río Éufrates y cayó a Babilonia, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Y qué va a pasar? Como Dios se lo mostró en la Juay, está escrito en el conflicto de los siglos. El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres, de las otras iglesias, discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, porque ¿quiénes van a quedar en el púlpito? Los ministros fieles van a ser retirados, solo los impíos. Cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida, cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad, predicando la falsa profecía encendida la infernal tea satánica, fue una siembra. Y ahora, en las almas miserables y perdidas que le rodean, él contempla la cosecha. Y agrega Elena, los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. ¿Y los hombres qué pasa? Ven que fueron engañados. ¿Por quiénes? Por estos ministros. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Y va a pasar. Y por esa causa, cuarto punto, a partir de Isaías, los profetas no entenderían las profecías, ni qué parte de la profecía Dios estaba anunciando en lengua de tartamudos por medio de ellos. Y toda visión les sería como palabras de libro sellado. Y esto es muy importante, porque ocurriría con todos los profetas, incluyendo a Elena de Huay. Y leemos Isaías 29, 9 al 14. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagados y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieran al que sabe leer y le dijeren, lee esto, ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, más su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Y esto ocurrió al tiempo de Jesús y ocurre ahora en nuestra iglesia. ¿Por qué se le enseña a los hombres? Mandamientos de hombres.
las 28 creencias, donde está la semilla de la cizaña. Por tanto, dice Jehová, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios. ¿Qué pasa con nuestros sabios? Los sabios del pueblo antista, ¿son sabios? No, no. Y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Qué pasa con nuestros dirigentes? ¿Son sabios? No. ¿Son entendidos? No. Es triste, pero es la realidad, es lo que Dios anunció. Por esa causa, ¿no?, como ocurrió al tiempo cuando vino Jesús, los dirigentes de su pueblo de Dios serían ciegos, guías de ciegos. Y entonces uno se pregunta, ¿servirían de algo las palabras selladas de la profecía? Y la respuesta es sí, porque antes que se cumplieran, antes que salieran a la luz, Dios prometió hacérselas entender a sus siervos fieles y prudentes para que se las anuncie a sus hermanos, porque esa es la obra del hombre de la escobilla. Como leemos en Isaías 42, 8 al 9. Yo, Jehová, este es mi nombre, ¿no? Una persona singular. Y a otra no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplirán las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, dice Jehová, yo os las haré notorias. ¿Quién nos haría comprender la verdad? Jehová, cuando clamáramos a él. Y en Ezequiel 33, 7 al 9, le dice a Ezequiel como a todos sus siervos que oyen sus palabras. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. ¿Qué responsabilidad tiene el que entiende la profecía? Tiene que hablar. Oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, cierto, morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Por eso es muy importante el oír las palabras, o sea, porque son para la salvación de su pueblo. Y en sexto lugar, a partir de ese momento, algunas profecías quedarían abiertas, cuando Dios le revelara de forma explícita su significado a sus profetas. Como leemos en Daniel 7, 15 y 16. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Entonces, en esta visión, Daniel 7, a Daniel se le da una interpretación de la profecía, como por medio de él se le explicó a Nabucodonosor la profecía de Daniel 2. Pero otras profecías quedarían cerradas y selladas hasta el tiempo en el que serían abiertas, como las profecías para el tiempo del fin. Y estas profecías, como la profecía de Daniel 2 y la profecía de los 7 truenos, no podrían empezar a cumplirse hasta que fueran abiertas y Dios se las hiciera comprender a sus siervos, como leemos en Daniel 12, 8 y 9. Dice Daniel, y yo oí, no entendí. Y esto es para los que dicen que los profetas elaboran la visión. ¿Qué pasó con Daniel? Oyó, pero no entendió. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Las otras profecías se le explicó, esta no. ¿Qué se les dijo? Están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No las vas a entender. Como Apocalipsis 10:4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero hay una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 tronos han dicho y no las escribas. Pero, como Dios prometió, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Lo que estaba haciendo es anunciándonos que nos traería otro profeta. Y lo interesante, pues estamos viendo cómo Dios reveló las profecías, es que durante todo su ministerio Jesús anunció profecías mediante parábolas simbólicas y explicó del mismo modo el Evangelio del Reino de Dios, la verdad echada por tierra, para que sus palabras permanecieran. Como leemos en Mateo 13, entonces acercándose los discípulos le dijeron,
¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Cuál es el verdadero evangelio del reino de Dios? Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Quiénes? No solamente los dirigentes del pueblo judío, los dirigentes del pueblo antista también. Y también ¿quiénes? Los sabios de Roma que cambiaron las palabras de nuestras Biblias. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, y entienden. Por eso Dios anunció las profecías por medio de símbolos, para que no entendieran, pero Él nos haría entender a nosotros, el tiempo del fin, cuál es su significado. Y agrega Jesús, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Tendrán los oídos cerrados y los ojos cerrados. Por el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, dijo Jesús. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, ¿había entendido algo los discípulos ahí? No, nada. Recién comprenderían las palabras de Jesús después de que Jesús resucitara y les hiciera oír sus palabras y las palabras de la ley, los salmos y los profetas, como leemos en Juan 16:25. Jesús les dijo, estas cosas os he hablado en alegorías, simbólicamente. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y eso es lo que sus hijos hizo cuando resucitó. Y cuando Dios le dio al Enajuay las visiones en las que él revelaba lo que los 7 truenos han dicho, cerró su mente para que ella no pudiera comprender las palabras de profecía y no pudiera darse cuenta de los errores de interpretación de sus hermanos, errores con los que fueron publicadas sus primeras visiones. Porque esto es muy importante, tenemos que separar la visión de la interpretación con la que fue impresa o publicada. Y esta es la explicación que ella hace. Se me señaló con claridad una cadena de verdad que se extendía desde entonces hasta el tiempo en que entraremos en la ciudad de Dios, y yo transmití a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Fíjense cómo una mensajera. Durante todo este tiempo yo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba, por así decirlo, trabada y no podía comprender las escrituras que estábamos estudiando. Y esto es interesante. Ella no podía participar del estudio y solo transmitía a otros el mensaje que Dios le daba como una mensajera. Y agrega ella, esto constituía uno de los mayores pesares de mi vida. Estuve en esa condición hasta que todos los puntos principales de nuestra fe se aclararon para nuestra mente, dice ella, en armonía con la palabra de Dios. Fíjense que esto es lo que ellos creían, incluida la Anahuay. Creían que ya conocían la verdad. Hasta que Dios les mostró en la visión del gran conflicto que no era así. Y agrega Elena, los hermanos sabían que que cuando yo no estaba en visión, no podía comprender esos asuntos y aceptaban las revelaciones dadas como la luz que provenía directamente del cielo. Entonces, ¿qué pasaba con el juez? Como Dios dijo, cerró los ojos del profeta y de los videntes. Luego, Dios empezó a corregir sus errores de interpretación, porque los hermanos interpretaron que esas visiones hacían referencia a su historia pasada, y no era así. Porque ellos asociaron e interpretaron las visiones con la experiencia pasada hasta 1844 y las publicaron así. Pero Dios corrigió ese error, indicándole a Nehuay que esas visiones eran proféticas, eran la verdad para los últimos días, dado que se cumplirían en los últimos días. ¿Dónde? En medio del pueblo adventista. Y se están cumpliendo ahora. Y como leemos en Primeros Escritos, página 96, ella agrega esta aclaración. Se mostró que ahora la verdad
Una vez publicada, subsistirá. ¿Y cuál es la verdad? La interpretación no, la visión. Porque es la verdad para los últimos días, es una profecía para el tiempo del fin. Vivirá y en el futuro será menos lo que se necesitará decir al respecto. No es necesario poner innumerables palabras en el papel para justificar lo que habla por sí mismo y resplandece en su claridad. La verdad es directa, clara, sencilla y se destaca audazmente en su propia defensa. Pero no sucede así con el error. Este es tan tortuoso que necesita una multitud de palabras para ser explicado en su forma torcida. Y vamos a ver que son muy claras las visiones cuando las ponemos en el contexto correcto. Ahora, ¿qué estaría pasando en los últimos días? Dios les mostró a Joai que, por medio de esas visiones, Él quería mostrarnos a los que estaríamos errando en la verdad bíblica, porque estaríamos adorando al engañador y al testigo falso, porque esos errores están en las 28 creencias fundamentales. Justamente Dios quería mostrarnos a los que estaríamos errando en la verdad bíblica nuestros errores a tiempo, para que nos volviéramos de nuestros caminos antes que fuera demasiado tarde, antes que llegara el tiempo de angustia. Y este es un mensaje de Dios, que es muy claro. Vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones. O sea, ¿quién oyó de las primeras visiones de Nahuay puestas en su contexto corriente? Correcto, en nuestro tiempo. Porque esa es la verdad presente para el pluralista. Nunca en la iglesia se habla de esas visiones. Por eso, dice, ya vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones, la forma que el Señor había escogido para enseñar en algunos casos a los que erraban en la verdad bíblica. ¿Qué pasa con el ángel de la Odisea? Se cree rico y no sabe que está lleno de errores y que no conoce la verdad, porque está errando en la verdad bíblica. Y agrega, vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, al débil instrumento, mediante el cual hablaba Dios, sino al Espíritu Santo. Vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Vi que si ellos estaban en error y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones, y ellos desdeñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones, quedarían abandonados para que siguieran sus propios caminos y corrieran en la senda del error y pensaran que estaban en lo correcto, hasta que se dieran cuenta demasiado tarde. Por eso es un mensaje muy delicado este. Entonces, en el tiempo de angustia, los oí clamar a Dios en agonía. ¿Por qué no nos mostraste nuestro error para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo? Entonces, un ángel los señaló y les dijo, mi padre enseñó, pero no quisiste ser enseñados. Habló mediante visiones. ¿Qué visiones? Las primeras visiones de Nahuay. Pero desdeñasteis su voz y él os abandonó a vuestros propios caminos para que estuvierais satisfechos con vuestras propias obras. Y esto es muy claro. ¿Qué pasa con el ángel de la Odisea? ¿Conoce la verdad? No. Está en el error. Habríamos sido engañados por los lobos vestidos de ovejas que habrían sembrado la semilla de la cizaña, habrían traído la comida y la vida de los borrachos a nuestra iglesia, la falsa doctrina y la falsa profecía, y creyéndonos ricos estaríamos cerrando la verdad bíblica. Por eso, fíjense que son muy importantes las visiones. Parte de nuestra misión sería leer, oír y guardar las palabras de Dios incluidas en estas primeras visiones y hacérselas oír a nuestros hermanos a tiempo, antes que llegue el tiempo de angustia. Y estas primeras visiones son parte de la verdad presente para el pueblo adventista. La verdad presente que le es negada. ¿Por qué? Porque los siervos de Satanás tienen otra misión, engañarnos. Y ahora vamos a la segunda parte. ¿Cómo debemos interpretar la profecía? Ya sabemos cómo Dios la anuncia y ahora cómo la interpretamos. Para comprender doctrina, por ejemplo, lo que Dios dice de sí mismo en su palabra, lo que debemos hacer es sencillo. Debemos buscar todos y cada uno de los así dice Jehová, en los que Jehová habla de sí mismo en su palabra. Tenemos que unirlos, interpretarlos de acuerdo a su significado manifiesto
Y esa es la verdadera doctrina sobre Dios. No es complicado. Ahora, en nuestra iglesia hay hombres que tienen otra misión. Y es evidente cuando uno le presenta lo que Dios dice, tratan de hacer oídos sordos y seguir presentando la mentira. Pero el que tenga hambre y sed de justicia se va a dar cuenta rápidamente de cuál es la verdad. Y leemos en Deuteronomio 8, 2 y 3, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué necesitamos para vivir? Alimentarnos de todo lo que sale de la boca de Jehová. Y como leemos en Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová, de todas las cosas que Él reveló. Y son claras, porque son para nuestros hijos. Un niño las puede entender. Y como leemos en Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar todo lo que Dios dice de un tema en el Antiguo Testamento, y esa es la verdad. Porque el Antiguo Testamento era la fuente de doctrina de la iglesia primitiva. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, cuando Jehová dice algo, si algo se aparta de eso, no es verdad. Porque todo juicio de él es eterno. Por eso Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y agrega Elena el conflicto de los siglos, páginas 656 al 657. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en duda y oscuridad por hombres doctos, entre comillas habría que ponerle, que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Esos hombres, dice Elena, son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró, no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Y agrega, el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Porque cuando Dios declara algo, lo declara para que lo entiendan los niños. En cambio, para comprender profecía, que es simbólica, debemos hacer un trabajo más elaborado. Debemos poner línea sobre línea todas las palabras de profecía, aprovechando el hecho de que existe una única línea de tiempo en la que podemos ordenar los periodos proféticos y los eventos proféticos, las señales, los tiempos, y debemos llegar a ver en la historia cuáles fueron los eventos con los que se cumplió la profecía. Porque no hay dos líneas de tiempo, hay una sola. Por eso hay periodos proféticos que se superponen, y profecías que se superponen, y cómo ponemos línea sobre línea todas las profecías, encontrando el lugar, el tiempo en el que se cumplen. Y vamos a ver que eso es lo que nos ayuda a poner en orden cada una de las joyas proféticas. Y para ayudarnos en esa tarea, como nos indicó por medio de Elena de White, Dios nos dio las reglas hermenéuticas que recibió Guillermo Miller, que era la llave con la que Guillermo Miller debía abrir el cofre. Y esta es la declaración de Elena de White, que la encontramos en la Revista General de 25 de noviembre de 1884. Y dice, ya aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando las escrituras. ¿Por qué estaban haciendo? Estaban buscando, porque ese tiempo estaban buscando, eran buscadores de la verdad. Están buscando en las escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó, porque ellos llaman a Guillermo Miller el padre del movimiento. En el pequeño libro titulado Vistas de las Profecías y Cronología Profética, padre Miller da las siguientes reglas simples, pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia. Y empieza a copiar las primeras 5, que las vamos a revisar ahora todas juntas. Y termina diciendo ella, lo anterior es una parte de estas reglas, y en nuestro estudio de la Biblia, todos haremos bien en prestar atención a los principios establecidos. ¿Por qué? ¿Qué dice ella? Dios se los dio a Miller. Y de ese modo nos dio a nosotros. Son los principios establecidos con los que tenemos que estudiar las Escrituras.
Y el siguiente es el conjunto completo de las reglas de Guillermo Miller, y como consejo general de White, lo vamos a aplicar en nuestro estudio. Y empieza diciendo Guillermo Miller: a estudiar la Biblia he encontrado que las siguientes reglas me han sido una gran ayuda, y ahora las hago públicas por un pedido especial. Cada regla debe ser bien estudiada y en conexión con las referencias bíblicas para que el estudiante de la Biblia sea beneficiado plenamente por ellas. La primera regla: cada palabra debe tener su debida relación con el tema presentado en la Biblia. Entonces, cuando nosotros leemos un pasaje, no podemos sacarlo de contexto. Tenemos que relacionarlo con el tema presentado. Toda la escritura es necesaria, agrega, y se puede entender por diligente aplicación a estudio. Como dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Está hablando del Antiguo Testamento. El tercer punto: nada revelado de la escritura puede ser o será ocultado de aquellos que pidan con fe, sin vacilar, porque esa es la promesa de Dios: clama a mí, yo te responderé. Y ahora va profundizando. Punto 4. Para entender doctrina, dice, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea saber. Como Dios le mostró a Juan, tenemos que buscar la cadena perfecta de verdades que empieza en el Antiguo Testamento. Entonces permita que cada palabra tenga su debida influencia, y si puede formar su teoría sin ninguna contradicción, no puede estar en error. Porque si ponemos la suma a la palabra de Dios, y es la verdad, y todo lo que nosotros encontramos coincide, y esa es la verdad. Y el punto 5 agrega: la escritura debe ser su propio expositor, ya que es regla de sí misma. Si dependo de un maestro, y esto es importante, porque el que depende de un maestro, como Jesús contó en la parábola del sembrador, es la tierra que está al lado del camino, donde pasan los hombres, los maestros. Si dependo de un maestro para que me la exponga, y si él supusiera su significado o deseara que sea de cierta manera debido a su credo sectario, o para ser considerado sabio, entonces su suposición, deseo, credo o sabiduría es mi regla y no la Biblia. Porque la Biblia tiene que explicarse a sí misma en cuanto a doctrina. Y después ahora entra el tema de profecía, punto 6. Dios ha revelado las cosas venideras por medio de visiones, en figuras y parábolas, y de esta forma las mismas cosas son frecuentemente reveladas vez tras vez por medio de diferentes visiones o en diferentes figuras y parábolas. Si desea entenderlas, debe combinarlas todas en una, como haría el hombre a escobilla. Tenemos que juntar a todas las joyas. Punto 7. Las visiones siempre son mencionadas como tales, porque cuando una persona, un profeta tiene una visión, cuenta, vi en visión. Y las figuras siempre tienen un significado figurativo y se usan mucho en profecía para representar cosas, tiempos y eventos futuros, como ser montañas, significando gobiernos, bestias, significando reinos, agua, significando personas, lámparas, significando la palabra de Dios, días, significando año, etc. Y las parábolas son usadas como comparaciones para ilustrar temas y deben ser explicadas en la misma manera que las figuras, por el tema y la Biblia. Y ahora este punto es importante, porque Miller se dio cuenta de esto, que las figuras a veces tienen dos o más significados diferentes. Y vamos a ver justamente esta aplicación, porque en nuestra lección se hace una aplicación errónea. Las figuras a veces tienen dos o más significados diferentes, del mismo modo en que día se usa figurativamente para representar 3 periodos de tiempo diferentes: un periodo indefinido, un periodo definido, un día por un año, o un día por 1000 años, como dice Pedro. Ya agrega Miller: si establece la construcción correcta, esta armonizará con la Biblia y tendrá sentido, de otro modo no lo hará. Y punto 11. ¿Cómo saber cuando una palabra se usa figurativamente? Y agrega: si tiene sentido como está escrita y no violenta las leyes simples de la naturaleza, entonces debe ser entendida literalmente, si no, figurativamente. Y el punto 12, la regla 12, para aprender el verdadero significado de una figura,
Dice, rastree su palabra figurativa por toda la Biblia. Y donde la encuentre explicada, ponga este significado en su figura. Y si tiene un sentido correcto, no necesita buscar más, sino busque de nuevo. Y ahora viene el punto 13, que es muy importante. Porque hay figuras que solo podemos comprenderlas viendo los hechos proféticos con las que se cumplieron. Para saber si tenemos el verdadero evento histórico para el cumplimiento de una profecía, dice él, si encuentra que cada una de las palabras de la profecía, después de entender las figuras, es cumplida literalmente, entonces puede saber que su evento histórico es el evento verdadero. Pero si una palabra carece de cumplimiento, entonces debe buscar otro evento o esperar el desarrollo futuro de la historia. Porque Dios tiene cuidado de que la historia y la profecía concuerden para que los verdaderos hijos creyentes de Dios nunca sean avergonzados. Y la regla 14, la regla más importante de todas, es que debe tener fe. O sea, tenemos que tener fe en Dios y en su palabra, en la profecía. Y termina diciendo, estas son algunas de las reglas más importantes que encuentro que la palabra de Dios me autoriza a adoptar y a seguir de una manera sistemática y regular. Y termina su presentación con esta meditación o con este comentario. La teología enseñada en nuestra escuela siempre se basa en algún credo sectario. ¿Por qué? Pues se había dado cuenta que todas las facultades de teología lo que hacen es enseñar un credo. No forman mentes libres. Y en el caso de nuestra iglesia, ¿qué hacen la facultad de teología? Forman teólogos que puedan defender las 28 creencias fundamentales, el credo sectario que se introdujo en nuestra iglesia. Puede tomarse una mente en blanco, dice Miller, e imprimir en ella esta clase de teología y siempre terminará en fanatismo. ¿Por qué? Porque es una persona que va a defender un credo y no tiene una mente abierta para comprender la Biblia. Una mente libre, dice, nunca estará satisfecha con las opiniones de los demás. Y agrega, si fuera un maestro de teología de los jóvenes, en primer lugar averiguaría sobre su capacidad y su mente. Si estas fueran buenas, les haría estudiar la Biblia por sí mismos. Entonces, ¿qué dice Miller? Lo mejor para los jóvenes, en vez de mandarlos a una facultad de teología, es hacerlos estudiar la Biblia por sí mismos. Y los enviaría libres para hacer bien al mundo. Pero si no tuvieran capacidad mental, estamparía sus mentes con la mente de otro. Escribiría fanático en sus frentes y los enviaría como esclavos. Porque eso es lo que se crea en las facultades de teología. Esclavos de las mentes de otros y fanáticos defensores de un credo. Ahora, esta es una de las declaraciones por las cuales vemos que nuestros teólogos no quieren a Jerome Miller. Ningún teólogo lo quiere. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que lo que dice Miller es verdad. Porque si lo que dijera Miller no fuera verdad, no tendría ningún valor. Entonces lo que dice Guillermo Miller sobre la teología que se enseña en nuestras facultades y convierte a fanáticos defensores de un credo a nuestros teólogos, y sobre cómo nosotros debemos estudiar libremente la Biblia, es lo que Leonard White dice que debemos hacer todos los que queremos agradar a Dios. Fíjense, Conflicto de los Siglos, página 652. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad de las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Y agrega, día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tendremos que responder a Dios por nosotros mismos. ¿Y cómo nos formamos nuestra propia opinión si vamos a un lugar donde nos estampan la mente de otro? Imposible. Tenemos que clamar a Dios para que Él haga la obra de la escobilla, barra a nuestras mentes toda la suciedad, la basura y todas las joyas y monedas falsas que hay, para que podamos comprender la verdad. Porque como dice Pablo en Romanos 17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por escuchar un credo, ni a hombres. Y como hacían los hermanos de Berea, y dice Pablo, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
No estaba en una facultad de teología donde tenían que repetir como loros lo que les dicen para que los aprueben. No, Pablo, ¿qué hacía? Les mostraba lo que hacía la Biblia y ellos verificaban si era así o no era así. Para ellos, Pablo no tenía ninguna autoridad. La única autoridad le tenía, ¿qué cosa? Las Escrituras. Pero en una facultad de teología, la autoridad la tiene la facultad. Y la que otorga el título es la facultad. ¿A quién? A quien repite como loro lo que enseña la facultad. Ese es el tema. Es un tema muy delicado. Y como leemos en Romanos 12, 1 y 2, dice Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere un culto racional, de una persona racional, no de alguien que repite lo que le estamparon en la mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo? Viendo las Escrituras si eso es lo que Dios dice y basando nuestra fe solo en la palabra de Dios y creyendo solo a Dios. Y como leemos en segunda de Crónicas 20:20, las palabras de Josafat, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Por qué? Como dice Amós 3:6, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y ahora vamos a los ejemplos de interpretación de los símbolos, figuras que se hace en nuestra lección. En nuestra lección se omite mostrar lo que Jehová anunció sobre cómo revelaría profecía y se enseña un método erróneo para interpretar los símbolos, dado que, como se dio cuenta Guillermo Miller, estos pueden tener un significado diferente de acuerdo a su contexto. La regla 10 que vimos. Las figuras a veces tienen dos o más significados diferentes y vamos a ver un ejemplo. Y esto es lo que leemos en nuestra lección. La lección de el jueves próximo. Y dice, figurado o literal. Y agrega una de las cuestiones claves que deben abordar los estudiosos de la profecía. Fíjense, no el pueblo adventista, sino los estudiosos que le van a enseñar el pueblo adventista la profecía, es cómo determinar si el lenguaje de la Biblia debe ser interpretado de manera literal o figurada. Cómo decidir si el autor utilizó un lenguaje simbólico y qué representa el símbolo en cuestión. ¿Por qué? Porque como ya vimos, y después lo vamos a ver detalladamente, lo que se enseña a nuestros teólogos es el método de inspiración de la Biblia que enseñan los jesuitas. Por eso dicen, ¿cómo decidir si el autor utilizó un lenguaje? No, el autor no utiliza un lenguaje. Dios revela. ¿Cómo decidir si el autor utilizó un lenguaje simbólico y qué representa el símbolo en cuestión? La mejor manera de hacerlo es ver cómo se ha utilizado esa figura o símbolo en toda la Biblia, no cómo se lo utiliza actualmente. Y agrega, por ejemplo, algunos consideran que el oso de Daniel 7 simboliza Rusia, pues ese animal es utilizado hoy a menudo como representación de esa nación. Esa no es una manera sólida ni segura de interpretar el simbolismo profético, y tampoco como lo hacen ellos. Vamos a ver. Y se nos dice, busca los siguientes textos y permite que la Biblia, ¿dónde estoy? Estoy al revés, estoy haciendo acá abajo. Busca los siguientes textos y permite que la Biblia sea su propio expositor o intérprete, es decir, que defina sus propios términos. ¿Cuál es el símbolo profético común a cada grupo de textos y qué representa según la Biblia? Entonces, Daniel 7:7 y 7:24 y 8:3 habla de la bestia romana y de la bestia medo-persa. Esas son las bestias que aparecen en Daniel. Después se nos cita Apocalipsis 1:16, Efesios 6:17, Hebreos 4:12. Y acá se habla de espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Pero en la última, fíjense, se nos dice Apocalipsis 12:1, Apocalipsis 21:2, Efesios 5:31 y 32, Jeremías 6:2. Y acá, en Apocalipsis 12:1, se nos muestra que aparece una mujer vestida de sol.
Y después el otro versículo se habla de otras cosas, no es la misma cosa. Vamos a verlo, porque esto es importante. Vamos primero a Apocalipsis 12:1. ¿Qué dice ahí? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Por qué? Porque iba a dar a luz ¿a quién? A su primogénito, como dice Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuál es el primogénito de esta mujer? Jesús. Ahora, ¿quién es esta mujer? Es la mujer anunciada en el protoevangelio, Génesis 3:15. Pondré enemistad, Dios le dijo a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tus hijos y los hijos de ella. ¿Y quiénes iban a ser los hijos de la mujer? Empezando por Jesús. Pero antes no había tenido hijos, los tuvo ahí. Y cuando la verdad fue echada por tierra, dejó de tener hijos. Pero esta mujer es la que da luz ¿a quiénes? A los vencedores. Entonces, ¿con qué se la mezcla en nuestra lección? Vamos a ver nuestra lección. Apocalipsis 12:1, después 21:2. Apocalipsis 21:2. Vamos a Apocalipsis 21:2. ¿Qué nos dice? Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y esta no es la mujer vestida de sol, es otra cosa. Porque esta es la esposa del Cordero. Y la esposa está formada ¿por quiénes? Por todos los hijos de la mujer. Pues son los vencedores. No es la misma cosa. La mujer vestida de sol no es la esposa de Cristo, es la madre de Cristo, porque es la que la dio a luz. Y en cambio su esposa son todos sus hermanos, todos los vencedores. Entonces acá hay una gran confusión en los autores de esta lección. O quieren que nos confundamos nosotros. Volvamos un poco acá. Entonces, Efesios 5, 31 y 32. Vamos a Efesios. Efesios 5, 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿De qué iglesia? La iglesia triunfante, los hijos de la mujer vestida de sol, porque esa es la esposa del Cordero, son todos los vencedores. Pero la mujer vestida de sol es la que dio a luz a Jesús, no es su esposa, es su madre. Entonces vamos al último versículo que cita acá, que es Jeremías 6:2. Y vamos a Jeremías 6, versículo 2. ¿Y qué dice ahí? Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Está hablando de la Jerusalén terrenal, porque va a ser destruida. ¿Qué tiene que ver justamente la Jerusalén terrenal con la mujer vestida de sol que dio a luz a su primogénito y después dio a luz a sus hermanos? Nada que ver. Por eso es una ensalada esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, ¿qué tiene en la mente el autor de la lección? No lo sabemos, pero conocer poesía no conoce. Interpretación símbolos, menos. Está haciendo un desastre acá. ¿Y qué agrega? Termina diciendo así: la incertidumbre acerca del simbolismo profético desaparece cuando se le permite que la Biblia defina sus propios términos. Por ejemplo, un cuerno puede simbolizar un poder político o una nación, mientras una espada puede representar la palabra de Dios y una mujer puede ser símbolo de la iglesia. Esto demuestra claramente que la Biblia se explica a sí misma. A ver, la ensalada que hicieron aquí con Apocalipsis 12:1, 21:2, Efesios 5, 31 y 32 y Jeremías 6:2 no tiene nada que ver con una interpretación correcta. Es totalmente errónea.
Y lo más importante es lo siguiente. En cuanto a doctrina, la Biblia se explica a sí misma, eso es correcto, como dijo Miller. Pero en cuanto a profecía, la mayoría de las veces debemos ver en la historia el significado de sus símbolos para comprender el significado de los símbolos. Porque si no vemos en la historia, no comprendemos cuál es la mujer de Jezabel, cuál es su doctrina, quiénes son los que hicieron la obra de Balaam, cuáles son las cosas sacrificadas a los ídolos que utilizaron, cuál es la abominación desoladora. Tenemos que ver la historia, porque la Biblia no explica el significado de los símbolos, anuncia profecía. Entonces, aplicando el método explicado en nuestra lección, que implica darle el mismo significado a los símbolos sin importar su contexto, muchos de nuestros ministros entienden que el aceite de las vírgenes es el Espíritu Santo, ya que en otros contextos es el significado del aceite. Pero ese es un claro y grave error, y es fácil de explicarlo. Pero ¿cuántas veces escuchamos desde el púlpito predicar que el aceite es el Espíritu Santo? Entonces vamos a ver el contexto. Cuando las vírgenes salen a recibir al esposo, hecho ocurrió en 1844, ninguna había recibido el Espíritu Santo de la promesa, porque el pueblo adventista no había recuperado el conocimiento de la verdad, que era su primer trabajo. Ninguna tenía el Espíritu Santo de la promesa, pero algunas tenían aceite extra en sus vasijas, lo cual nos muestra claramente que el aceite de las vírgenes no es el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿y qué regla usan los teólogos que dicen que el aceite es el Espíritu Santo? La que aplica nuestra lección, que no es correcta. Luego, ¿qué pasaría? Todas se duermen y llegan a estar engañadas y la triste condición del ángel de la Odisea. Todas son desventuradas, miserables, pobres, ciegas, están desnudas, pero se creen ricas, lo cual nos muestra claramente que están engañadas, no recibieron el Espíritu Santo de la promesa y no nacieron de Dios, porque están desnudas. Pero las vírgenes sensatas continúan teniendo aceite en sus vasijas mientras duermen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el aceite es el Espíritu Santo? No, no tiene nada que ver. Ahora, ¿qué es entonces el aceite? Es lo que tienen las vírgenes sensatas que, cuando son despertadas por clamor de medianoche, las lleva a arreglar sus lámparas, a guiarse únicamente por la luz de sus lámparas y a recorrer el camino angosto, hasta llegar a la ciudad de Dios y entrar con el esposo a las bodas. En cambio, las vírgenes insensatas van a comprar a los que venden en la Odisea y son engañadas. Entonces, el aceite es otra cosa. ¿Y cómo podemos asociarlo? ¿Con qué lo podemos asociar? En la parábola del sembrador, el equivalente del aceite es la buena tierra. Porque ¿cuál es la semilla que germina? ¿Dónde germina y crece y da fruto? En la buena tierra. ¿Y qué virgen llega al final del camino? La que tiene el aceite extra. Entonces, el aceite lo podemos asociar con la buena tierra. Y en el Sermón del Monte es equivalente a tener hambre y sed de justicia, y a los que no entran por la puerta ancha, sino escuchan las palabras de Jesús y buscan la puerta estrecha hasta encontrarla y entran por ella. Y cuando entran, ese es el momento en que recibe el Espíritu Santo la promesa del Padre, que hace germinar en sus corazones semilla de trigo. Y entran para recorrer el camino angosto que lleva a la vida, que los lleva a la ciudad de Dios. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios poder tener cada uno de nosotros, lo que necesitamos para llegar a ser vencedores, para poder llegar a ser parte de los 144.000 sellados del pueblo adventista. Y a eso nos vamos a dedicar nosotros, a comprender cuál es la verdad profética para el pueblo adventista, la verdad que se oculta en nuestra iglesia y se predica la falsa profecía. Lamentablemente sucede como Dios le mostró a Juan que debería suceder. Que Jehová los bendiga y los guarde, y que tengan un bendecido fin de sábado y un bendecido trimestre estudiando la palabra de Dios, y si Dios quiere, que podamos llegar a comprender claramente cuál es la verdad presente para el pueblo adventista, porque de comprenderlo depende nuestra vida. Nuevamente, que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad.